Clase 9, parte 3. Vamos a narrar ahora otras fuerzas que intervienen en los problemas con los que vamos a trabajar, que llamamos fuerzas fenomenológicas. A diferencia de las fundamentales, las fenomenológicas son algo macroscópico que resulta de entender que un cuerpo de los que manejamos está hecho por cantidad de partículas y entre todas arman fuerzas resultantes. Las fuerzas fenomenológicas sean las resultantes de aquellas cosas elementales. No las vamos a sumar como elementales para encontrar la fuerza total, sino que vamos a describirlas de algunas maneras efectivas. Por eso también podemos decir fuerzas efectivas. Los objetos sólidos que vamos a trabajar, macroscópicos, quiere decir compuesto por gran cantidad de átomos, de los que manejamos nuestra escala cotidiana, están constituidos entonces por cantidad de átomos que ejercen fuerzas entre sí. Los vamos a tratar, como hicimos hasta ahora, con el modelo de partícula puntual. Entonces ignoramos toda estructura interna. Es decir, acordamos no meternos, no discutir con esas fuerzas internas entre un átomo y otro que le dan estructura al objeto. Lo que sí vamos a trabajar es las fuerzas que el objeto completo, como conjunto de átomos, hace sobre otros objetos. Entonces, las interacciones de un objeto sólido macroscópico con otros objetos macroscópicos o partículas se describen en forma fenomenológica, aunque sabemos entonces, ya lo había escrito, que son la resultante de interacciones fundamentales entre todas las partículas elementales que forman el cuerpo. Las vamos a describir directamente con modelos prácticos, modelos empíricos, basados en la experiencia. Y viene una lista de ejemplos, que son las fuerzas que usamos en los ejercicios de la práctica. No son todas las que hay, pero sí son todas las que necesitamos para hacer la práctica. Una de las fuerzas que intervienen en los problemas, bien típica, es la tensión de una cuerda. Una forma de hacer fuerza sobre un objeto es atarle una cuerda y tirar de la cuerda. Entonces, para describir esas situaciones vamos a usar un modelo de cuerda ideal. La consideramos a la cuerda inextensible, es decir, no es elástica. Por más que la tiroñemos, se mantiene su longitud. Y también la consideramos muy livianita, técnicamente de masa cero, de masa nula. Que significa, más técnicamente, una masa pequeña, despreciable en comparación con la masa de los otros objetos de interés en el cuerpo. Recuerden que nunca podemos decir si algo es grande o pequeño hasta que no lo comparamos. Lo que estamos diciendo acá es que la masa de la cuerda es muy pequeña, eso significa despreciable, comparada con la masa del bloque al cual está atada de los otros objetos del problema. Entonces, cuando una cuerda ideal, como esta, se mantiene tirante entre dos objetos, resulta que la fuerza, que la cuerda ejerce sobre los objetos fuerzas, uno en cada punta. Sendas fuerzas, uno en cada uno. Que aquí hay un dibujo. Estas fuerzas apuntan en la dirección de la cuerda, seguro, en este modelo. Apuntan para el lado que la cuerda está tirante, o sea, tienden a atraer a los objetos. Y las fuerzas en los dos extremos, la fuerza que la cuerda hace sobre uno y otro de los objetos que tienen los extremos, tiene el mismo módulo. Ese es el modelo que trabajamos y ahora lo voy a explicar o fundamentar un poco más. A esta fuerza la llamamos tensión. Y en la práctica lo que sabemos es que si vemos una cuerda tirante, bueno, esa cuerda hace fuerza sobre el objeto y sabemos la dirección y el sentido de esa fuerza, ya mirando el dibujo. El módulo quizá lo den como dato o quizá que haya que averiguarlo. El esquema de funcionamiento de esto es que en realidad es un problema de tres cuerpos. El cuerpo A en un extremo, el cuerpo B en otro extremo y la cuerda, que es un tercer cuerpo. Entonces, lo que estamos describiendo en el modelo es que la cuerda tira del cuerpo A con una fuerza TA, T de tensión, y del cuerpo B con una fuerza TB. Y lo que afirmamos recién es que estas fuerzas son del mismo módulo y opuestas, y que apuntan en la dirección de la cuerda. Para entenderlas o relacionarlas, es interesante hacer la discusión del juego de acción y reacción, de la tercera ley de Newton, en las interacciones entre estos tres objetos. Empecemos. Como la cuerda, que es un objeto físico, ejerce una fuerza TB sobre el cuerpo B, a la derecha en el dibujo,
entonces existe la reacción que el cuerpo B hace sobre la cuerda, que podemos llamar T'B. No está dibujada en este esquema. Si la cuerda tira del cuerpo B hacia la izquierda, el cuerpo B tira de la cuerda hacia la derecha. Esa segunda fuerza es la que llamo T'B. En el otro lado, en la otra punta, la cuerda ejerce una fuerza TA sobre el cuerpo A. Y entonces la reacción la hace A sobre la cuerda y apunta, en este dibujo, a la izquierda. T'A, opuesta a TA. Bien, ahora, si observamos, si miramos la cuerda como objeto, no lo he dibujado, pero si pensamos que la cuerda es un objeto, sobre la cuerda están actuando dos fuerzas, T'A en la izquierda, que tira hacia la izquierda, y T'B a la derecha, que tira hacia la derecha. Y la segunda ley de Newton nos dice que la suma de esas fuerzas, peso no ponemos porque como la cuerda no tiene masa, idealmente tampoco tiene peso, entonces las fuerzas que actúan sobre la cuerda son las reacciones en las dos puntas. Como la suma de esas fuerzas tiene que ser igual a la masa del cuerpo por aceleración, así lo digo acá, perdón. Estas son las fuerzas que actúan sobre la cuerda, las reacciones a las que dibujé allá arriba. La suma de estas dos fuerzas debe ser la masa de la cuerda por la aceleración. Y en cualquier situación, que esté acelerada o no, la masa es cero. Entonces esta igualdad, esto es igual a cero, y eso dice que T'A' y T'B' son vectores opuestos. Bien. Y entonces, las fuerzas T'A y T'B que sienten los cuerpos son, T'B era la reacción de T'B, que es igual a igual a distinto signo, digamos, que T'A, como dice acá. Y T'A es la reacción de TA. Entonces, de punta a punta estamos encontrando que la fuerza que la cuerda hace sobre el cuerpo B es misma dirección, mismo módulo y sentido opuesto que la fuerza que la cuerda hace sobre el cuerpo A. O sea, justifica lo que dijimos allá arriba. Las fuerzas que hace la cuerda sobre los dos extremos, cada una sobre un cuerpo distinto, son iguales y opuestas. Dicho rápido. Igual módulo, igual dirección y sentidos opuestos. Entonces, en la práctica, puse el título acá, se puede pensar que la cuerda ideal es una mediadora, es un objeto que hace intermediario de interacción entre un cuerpo en una punta y otro cuerpo en otra punta. Es como decir que en este esquema, el dibujo está acá arriba, en este esquema las fuerzas TA y TB se pueden pensar como que TB la ejerce A sobre B y TA la ejerce B sobre A, cuerda mediante. ¿Sí? Entonces, en la práctica decimos que A ejerce una fuerza sobre B mediante la cuerda y que B ejerce una fuerza sobre A mediante la cuerda, y vemos que esas dos fuerzas forman, o mejor dicho, cumplen con la tercera ley de Newton, porque una es igual a la otra con signo menos. Entonces, en la práctica podemos decir directamente que TA y TB son las fuerzas que un cuerpo hace sobre el otro, y recíprocamente, como interacción mutua, y satisfacen la tercera ley de Newton, y lo podemos pensar como si fuera una interacción directa entre cuerpos. En ese sentido, la cuerda es un mediador. Bien, en los ejercicios, en general tenemos un dibujo que nos dice cómo está la cuerda tirante. Entonces conocemos la dirección y el sentido de la fuerza de tensión. Un ejemplo podría ser esto. Un objeto está colgado así con tres cuerdas y un nudo de la pared y del techo. Si estudiamos como objeto físico el nudo, lo dibujo acá aparte, vamos a tener que sobre el nudo actúan tres fuerzas de tensión. La cuerda 2 hace una tensión T2 y sabemos para dónde apunta. La cuerda 1 hace una tensión T1 y sabemos para dónde apunta. Y la cuerda 3 hace una tensión T3 y sabemos para dónde apunta. Bien, con eso terminamos de hablar de tensión en cuerdas.